Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de ser invitado a predicar en esta iglesia que tenían un culto de adolescentes. Y bueno, después de predicar un mensaje dentro de todo gracioso, ¿no? Tratando de adaptarlo, o interesante, tratando de adaptarlo para la juventud, cuando yo me había presentado como misionero, y cuando terminó el culto apareció un joven, 17, 18, 19 años, no estoy seguro, y me comentaba que él había recibido un mes atrás del llamado misionero, que Dios lo estaba invitando a las naciones. Y me decía que él quería ser un misionero como yo, y que estaba esperando terminar el secundario para ir a donde Dios quería él ir. Y bueno, como lo que se me cruzaba en la cabeza en ese momento era que obviamente no lo hice, ¿no? Pero dentro de mí estaba haciendo, no te puedo creer. El hecho de tener que pincharle el globo, ¿no? Y tener que decirle, mirá, disculpa, pero vos sentís que tenés algún talento ahí, alguna preparación que Dios te esté llamando a hacer para este llamado que te dieron. Lo que él me responde, no, el Señor lo llamó y eso es más que suficiente para poder llevar a cabo la tarea que Él tiene. Ahora, no sé, y yo le decía, no, misiones no es lo mismo que antes. O sea, antes conocer la Biblia era suficiente para poder ir a misiones. Ni siquiera te pedían idiomas, que es lo que ahora dentro de todo te exigen determinadas organizaciones. ¿Sí? El mensaje que tenemos hoy es esperando la llamada y la respuesta es. ¿A qué voy con esto? Es que el chico lo alentea que se prepare un poco. Yo no sé si ustedes han escuchado la respuesta, según has encontrado la respuesta, pero seguramente han escuchado la pregunta: ¿qué llegó primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? ¿Qué llegó primero en el caso de la gracia de Dios? ¿Qué llegó primero, la gracia o la responsabilidad? Y esto es un poco de lo que trata la historia de hoy, sobre ese llamado que Dios nos da y la respuesta que nosotros tenemos, pero ¿qué es lo que hay en el medio de eso? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay delante? Así que voy a pasar a la lectura un poco. Dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, está hablando de Jesús, cuando Jesús oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir a Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Por qué es importante para mí esta palabra que dice que se cumpliera? Para que se cumpliera, porque Jesús tenía en mente un propósito, Él tenía un plan que tenía que ser llevado a cabo. Eso es lo que Él tenía en mente. Y sigue, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en el paraje de sombra de muerte una luz le ha amanecido. Desde entonces comenzó a predicar y decir, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Me encanta, conviértanse. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado. Era como que el tiempo había llegado para que él comience su ministerio, porque Juan ya no podía seguir preparando el camino. Entonces Jesús dijo, esto es parte del plan, esto es donde vamos, hasta que habrá tiempo de arrancar. Y él arrancó en el mismo lugar donde Juan había empezado. Esto lo habíamos visto un par de veces. La primera frase de Juan el Bautista que relata la Biblia es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dice, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, caminando por la ribera del mar en Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red al mar, pues eran pescadores. Y le dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Dejando las redes, los siguieron. En ningún momento Jesús les dice, abandonen todo y síganme. En ningún momento dice que ellos dejaron todo y lo siguieron. Se dejaron las redes. Ahora, antes de seguir adelante, nosotros habemos hablado varias veces que hay 4 relatos de la vida de Jesús. 4 relatos similares, pero al mismo tiempo diferentes. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Marcos, nosotros podemos encontrar específicamente sobre este pasaje que estamos viendo ahora, podemos ver que nos da un poco la interna de quiénes van a ser, quiénes son Santiago y Juan.
en Juan nosotros vemos un poco más de interna de estos dos personajes que acaban de nombrar, Pedro y Andrés. Mateo es el que nos está contando la historia en este momento, y a Lucas no le prestamos mucha atención ahora porque él no fue un testigo ocular, sino que él lo que hizo fue un rejunte de historias para corroborar y relatar la vida de Jesús. Pero en el pasaje que estamos leyendo hoy es muy importante tener en cuenta la historia de Mateo, que Mateo nos está contando, pero la interna que Marcos y que Juan nos está dando acerca de esto. ¿Por qué es importante? Porque tenemos a Andrés, que Juan nos cuenta que él era discípulo de Juan el Bautista. ¿Sí? En el libro de Marcos nos cuenta que Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, que luego de que oyó que Juan el Bautista había dicho: este es el Cordero de Dios, Andrés pasó el día con Jesús y fue corriendo a su hermano Pedro y le dijo: he encontrado al Mesías. Ahora Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y esto es muy importante. Ser discípulo no era pasé unas par de horas tomando mate, no. Ser discípulo era pasé mucho tiempo escuchando lo que esta persona que me estaba discipulando estaba enseñando. Y ya hemos hablado varias veces de qué significaba para Juan el Bautista la llegada del Mesías. Era la restauración del reino de Israel, la liberación de la opresión de parte de los romanos, y que Israel sea el brazo fuerte de Dios en la tierra. Ahora es muy importante. Juan el Bautista era el hijo de Elizabeth, que a su vez era pariente de María, que a su vez era madre de Jesús. Una conexión tremenda. Jesús, nosotros hemos escuchado este pasaje muchas veces, que ha sido usado en una manera mística, por así decirlo, ¿sí? No estoy tratando de quitar nada, pero sino que hemos escuchado que Jesús llamó de la barca y hubo un poder sobrenatural que los tomó a ellos y no pudieron resistir el llamado divino de Jesús. Pero en el caso de Andrés y Pedro podemos ver que hay una historia previa a ese llamado. El relato de Marcos sobre estos dos habla de una historia previa a ese llamado. Andrés había escuchado del Mesías. Andrés había escuchado que Juan el Bautista lo había llamado Cordero de Dios y fue a correr a su hermano Pedro. Y había escuchado de Juan el Bautista, que era profeta, que a su vez era pariente de Jesús. Entonces sigue el Evangelio y dice: caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el Zebedeo, hijo del Zebedeo sería, su hermano Juan, que estaba en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Nuevamente, de la misma manera también se ha enseñado el llamado y la falta de resistencia al llamado de Jesús, y lo ven como algo sobrenatural, pero vamos a pinchar un par de globos acá. Este dibujo está un poquito más divertido. Tenemos a Santiago, ¿sí?, a Juan, que son los que llamó Jesús, ¿sí?, que estaban pescando con su padre, que era el Zebedeo, que a su vez estaba casado con su esposa Salomé, que era prima de María, que era madre de Jesús, y por lo tanto Santiago y Juan eran primos de Jesús. Tremendo. Tremendo. Había una historia detrás de todo este llamado. ¿Sí? Vamos a ir un poco más en esa parte ahora, en un momento. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y curando toda enfermedad. Hay una frase que dice: la suerte favorece a la gente preparada. No sé si la han escuchado. Yo la he escuchado varias veces. Es más, tenía un amigo que, si bien no decía esa frase, él no era cristiano, ¿sí?, pero antes de que llegado el momento de que yo tenía que decidir si viajar a Estados Unidos para casarme con Verónica, para no abandonar, pero sino dejar en stand-by todo lo que venía haciendo por ese periodo de tiempo, él me dice: mira, Fede, en la vida hay señales. Dice: ahora hay dos respuestas, hay dos momentos en esas señales. Está el momento en que nosotros podemos ver esa señal, y el momento en que nosotros decidimos ir a donde esa señal nos lleva. Y esto es lo que está pasando con estos discípulos. Nosotros tenemos a Andrés, discípulo de Juan el Bautista, hermano de Pedro,
a Santiago y Juan, hermanos, primos de Jesús, que yo me imagino a Andrés, si Andrés descubre al Mesías y le dice a Pedro, Pedro, yo sé que mañana él va a estar en Galilea, tenemos que ir ahí. Entonces sí, Jesús a ellos los eligió de entre el montón. De entre todo lo que Jesús podía haber elegido, eligió a ellos 4. Pero no fue de la nada. Habían 2 primos que Jesús seguramente conocía, porque si no, ahora nos cierra un poco mejor, porque la mamá de Santiago y Juan en un momento viene y le dice a Jesús con toda la calurez, cuando llegue a tu reino, pones uno de mis hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Claro, ella lo vio desde chiquitito a Jesús. Había una relación previa ahí. Ellos habían escuchado que su tía virgen había quedado embarazada y que el rumor en la familia era que él era el hijo de Dios. Y en el caso de Andrés, tenemos que él había escuchado de Juan todo eso. La suerte favorece a la gente preparada, y estos 4 discípulos estaban preparados. Ellos estaban preparados. Habían 4 importantes características en estos personajes. Ellos estaban listos para la ocasión. Si bien Jesús todavía no lo había llamado, si bien Andrés no había sido llamado por Jesús después de haber sido discípulo de Juan, ellos estaban listos. Su corazón había sido suavizado, el de Andrés por el Bautista, el corazón de Pedro por su hermano, y Juan y Santiago por conocerlo a Jesús y por escuchar las historias de su primo. Entonces se profundizaron en la espera y deseo. Estaban pescando. Ellos sabían que Jesús había sido revelado. Y ellos estaban esperando. Y estaban predispuestos. Y esto lo vemos en el hecho de que ellos estaban pescando. Y cuando Jesús los llamó, abandonaron lo que estaban haciendo en el momento y lo siguieron. Es importante entender que ellos abandonaron lo que estaban haciendo en el momento, pero no abandonaron sus vidas. Sí, algo que me voló la cabeza preparándome para estos sermones es poder entender que la casa de Pedro, por ejemplo, era prácticamente la base de operaciones de Jesús y sus discípulos, constantemente volviendo ahí. Pedro volvía a su casa. Pablo en Corintios en un momento habla y dice que acaso no está bien que nosotros tengamos esposas fieles al Señor y podamos llevar a nuestras esposas de la misma manera que otros discípulos lo hacen. Hablaba de Pedro. Pedro aparentemente ha llevado a su esposa en sus viajes misioneros. Y recibimos un llamado, como ellos lo recibieron. Estaban preparados, estaban en la espera, habían escuchado de Jesús. De igual manera, nosotros hemos escuchado de Jesús muchas veces. Si hemos escuchado el llamado antes o ahora, es otra cosa. Pero una vez que viene el llamado, ¿qué vino primero, el llamado o la preparación de ellos? ¿El huevo o la gallina? Una vez que viene el llamado, viene una respuesta a ese llamado. Jesús tenía un plan porque dice que él había ido para que se cumpliera lo que decía esa palabra. Jesús tenía un plan, él estaba siguiendo un propósito. Aquellos que lo siguieron a Jesús no lo siguieron de la nada, sabían, habían escuchado de quién era Jesús. Y por eso en el momento que Jesús llamó, lo siguieron. Esto no es tan simple como aceptar a Jesús como Señor y Salvador y de ahí tu vida cambia. Hay todo un proceso de transformación. Jesús tenía un plan y estaba abocado al pueblo de Israel. Cuando venían romanos a hablar, decía, yo vine a mi pueblo. Aunque si bien su movimiento tuvo repercusiones mundiales, su trabajo era con el pueblo de Israel. Y lo que fue realidad, lo habíamos hablado varias veces, lo que fue realidad para Jesús individualmente, lo hablamos el domingo pasado, debería ser realidad para nosotros colectivamente. ¿A qué me refiero con esto? El domingo pasado yo recibí varios comentarios de gente que le había gustado mi sermón y recibí 3 comentarios específicos que me dijeron, es muy lindo lo que predicaste, pero
No se puede explicar la ciudad de Salto porque es una ciudad muy difícil. Pero la realidad es que Verónica y yo no fuimos llamados a ser pastores de la ciudad de Salto. Nosotros fuimos llamados a ser pastores de la Iglesia Metodista de la Cruz. Nosotros el proceso de transformación que queremos hacer es acá. Si nosotros queremos que la ciudad cambie, tenemos que hacer que la iglesia cambie. Si queremos que la iglesia cambie, tenemos que cambiar nosotros. ¿Sí? Jesús, el cambio, si ustedes lo miran en Santiago y Juan, el cambio de Jesús empezó con su círculo interior, en su familia. Su familia obviamente había creído quién él era. Después se llevó un círculo más grande de los 12, después a los 70, a los 120, a los 500, a los 5000 y a todo el mundo. Empezó por adentro. Es una triste realidad y es difícil tener que decir esto del púlpito, pero nuestra iglesia metodista en Uruguay está decayendo. Para decirlo de una manera un poco más dramática, está muriendo. Nosotros tenemos alrededor de 450 miembros, 500 como mucho. No es lo mismo que hace 10 años. Son más miembros los que están quedando inactivos o están falleciendo o se están yendo que los que están entrando. Y es una realidad para muchas denominaciones. Y un problema que nosotros tenemos, por ejemplo, porque si pasa en una iglesia pentecostal, no necesariamente de ninguna denominación específica, pero lo que pasa es que si en una iglesia de un gran número se pelean, ¿qué pasa? De esa pelea salen 3 iglesias que salen en un garage. En la iglesia metodista no pasa así, porque tenemos una estructura donde los pastores tienen que tener cierto estudio para poder abrir iglesias, para poder ser pastores de iglesias. Pero nosotros queremos salvar la iglesia, pero no queremos cambiar la manera en que la iglesia es. Nosotros estamos tan fascinados con historias de Jesús, con historias de Martín Lutero, con historias de Juan Wesley, con historias de los discípulos de Jesús. Y nos olvidamos que ellos fueron revolucionarios. Nosotros queremos seguir la estructura de Juan Wesley y nos olvidamos que Juan Wesley fue un revolucionario en su tiempo. Que no vinieron a quitar la tradición. Ellos vinieron a reinterpretar o contextualizar la realidad que estaban viviendo. Lamentablemente a Juan Wesley la iglesia anglicana no lo escuchó y se terminó generando el movimiento metodista. Lutero, la iglesia católica, no lo escuchó. Se terminó generando el luteranismo y el protestantismo. Con Jesús, él no quería crear una religión, no fue la intención. Él quería crear que el pueblo judío crea y sean los sacerdotes de toda la humanidad. ¿Sí? Nosotros queremos cambiar, queremos recuperar nuestra iglesia, pero estamos tan pegados a la tradición que nos olvidamos que aquellos que la empezaron fueron revolucionarios, al igual que Jesús. Revolución es una palabra que ha sido manchada tanto que a veces es difícil conectarla con Jesús. Pero Él fue un revolucionario. Y si nosotros queremos salvar nuestra iglesia hoy, nosotros tenemos que ser revolucionarios. Nosotros también tenemos, al igual que los discípulos de Jesús, nuestra propia raíz familiar. Las iglesias que están abundando hoy, que tenemos casi una cada 2 cuadras en nuestra ciudad, la que más está creciendo es la iglesia pentecostal. ¿De dónde salieron ellos? De nosotros. Salieron dentro de la iglesia metodista y nosotros salimos de la iglesia anglicana o episcopal, como decían llamarla, que salió de la católica romana junto con la ortodoxa y ambas salieron de la iglesia primitiva. Se creó esta división por autoridades y acá en la iglesia romana, cuando Martín Lutero empezó a comprender las escrituras, él quiso que la gente se escuchara, no se escuchó, y por X o por Y también por temas políticos se creó la anglicana. Dentro de la anglicana apareció este grupo que les decían respectivamente los metodistas, liderados por Juan y Carlos Wesley, que no fueron necesariamente escuchados por la iglesia anglicana y se generó el movimiento metodista que luego se volvió una denominación. Y de nosotros también, desde los mismos metodistas, aunque aún estamos, dimos nacimiento a muchísimas iglesias, porque nosotros no supimos escuchar nuestro contexto y hoy estamos de nuevo entre esa espada y la pared. Y es mucho
trabajo. No es algo que se soluciona con solo orar, no es algo que se soluciona solo haciendo. Un sacerdote católico, Richard Rohr, dice: debemos orar como si todo dependiera de nosotros y trabajar como si todo dependiera de Dios. No sé si habían escuchado esta frase anteriormente. Debemos orar como si todo dependiera de nosotros y trabajar como si todo dependiera de Dios. ¿A qué es esto? Porque nosotros en oración, nosotros entregamos todo a Dios, quitándonos esa responsabilidad. Pero si nosotros oramos a Dios pidiendo la bendición, pero que nosotros vamos a hacer el trabajo, y después cuando estamos haciendo el trabajo decimos: Dios, lo estamos haciendo con toda nuestra fuerza, pero esto es tuyo, porque Él es el que da nacimiento al trabajo. Esta iglesia tiene que empezar a orar fuerte, teniendo conciencia que nosotros todo va a depender de nosotros, y trabajar con todo, entendiendo que Dios va a dar los frutos. Para poner la frase que hablamos al principio en un contexto cristiano: la gracia siempre favorece a la mente preparada. Con esto termino. La iglesia Citywell, donde yo tuve la oportunidad de ser pastor por casi 3 años, junto con otros pastores, era una iglesia con mucha visión. Era una iglesia que el pastor que la había creado, la creó con una visión a futuro. No, pero antes quiero contar la iglesia de Apex, donde nosotros tenemos nuestra membresía, aunque yo a veces me siento muy incómodo al contar los recursos económicos que tiene. Es una iglesia que tiene un recurso económico, un presupuesto de $6 millones anuales. Pero es una iglesia visionaria. Era una iglesia que había empezado con un culto tradicional, que vieron que había un montón de gente que empezaba a sentir esa pica por las iglesias pentecostales, entonces decidieron abrir un anexo dentro del mismo campus contemporáneo. Pero también se dieron cuenta que este servicio contemporáneo venía gente de otro lugar, de un área que se llamaba PIC, y que les estaba costando empezar a venir. Entonces, ¿qué hicieron? Abrieron otra iglesia en ese lugar llamada PIC, pero dentro de la cobertura de lo que es la iglesia de Apex. Mientras tanto, la iglesia de Apex empezó a trabajar con un pastor llamado Owen, que era un pibe con una visión tremenda, y la iglesia no lo dejó escapar. El líder que estaba en ese momento en la iglesia no lo dejó escapar. Le digo: Owen, te damos todo lo que necesitas para que lleves adelante este trabajo. Owen por 2 años estuvo tratando con gente, discipulado gente. Cuando llegó a más o menos 80 personas, dijo: estamos listos para abrir una nueva iglesia, 519 se llama la iglesia. Entonces la abrieron en un colegio, empezaron con 80, al mes y medio tenían 200 personas, a los 2 meses 400. Luego se dieron cuenta de que la comunidad latina estaba quedando de lado. Y contrataron un pastor y abrieron una comunidad latina, todo dentro de la cobertura de Apex. Evitaron que haya una división, evitaron que la gente se fuera. Y no son iglesias contemporáneas pentecostales, tienen pastores crecidos y educados en la iglesia metodista, en las universidades metodistas, con estudios de teología, pero que saben leer su contexto. La iglesia en la que yo me hice cristiano hace casi 15 años atrás era una iglesia que estaba en su pleno auge en el momento, 400 personas, pero ahora fui de nuevo y tenía 200 personas. Es una iglesia que perdió la visión que tenía en el momento. No estaba preparada para soportar la cantidad de gente que la estaba recibiendo. La iglesia Citywell, donde estuve pastoreando, era una iglesia que estaba preparada. El pastor había armado de antemano, antes de empezar la iglesia, un grupo de líderes que ayudarían a contener los futuros movimientos. Cuando a mí me contrataron para ser pastor, el pastor latino de esa iglesia, no habían latinos en la congregación. Estaban preparados. La gracia favoreció a la mente preparada. Luego de que, cuando nosotros tuvimos que decir nuestro adiós a esta iglesia, habían ya 27 latinos en una congregación de casi 200 personas. Pero no esperaron a que vinieran latinos para traer un pastor latino. Trajeron al pastor antes de que hubieran latinos. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Porque estaba preparado. ¿Qué llegó primero? ¿El llamado de Jesús o la responsabilidad de los discípulos? ¿La preparación o la gracia?
está difícil poder responder. Es, por ejemplo, el caso de Alfredo, que está haciendo la perla escondida. Él ayer me preguntaba, ¿para qué? No saben para qué hago la perla escondida. Y yo ya estaba pensando de antemano con Verónica de que tenemos que tener estudios bíblicos. ¿Qué llegó primero, la preparación de Alfredo o nuestra visión de tener estudios bíblicos? Nosotros no lo conocíamos, Alfredo. Va todo de la mano. Él ya se estaba preparando para algo que todavía no había pasado. Nosotros como iglesia tenemos que ser igual. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero empieza por cambiar nuestra familia, nuestro círculo, nuestra iglesia. Preparémonos para lo que viene. Gracias.